unos personajes que saben hacer política, no tapan un hueco para hacer político, pero tú no puedes vivir toda la vida de eso, porque los hechos electorales son menores a la cotidianidad de la gente. A este país como que le sale una discusión sobre por dónde va. Y sobre todo tú no puedes usar la suerte, ¿no? Como tal. Mira, ¿para dónde ir el país? Tú tienes que romper con la visión rentista y extractivista en materia petrolera. ¿Hasta cuándo seguimos con esa visión? De verdad que, además, fíjate, una visión fracasada, un modelo fracasado, fíjate tú lo que ha llevado. Creo que hasta cuándo seguimos vendiendo naranja cuando podemos vender jugo procesado de naranja. Hasta cuándo la visión es barriles de petróleo cuando podemos convertir a Venezuela en el gran eje petroquímico de América. Pero sin cuenta que pudieran hacer además un aporte utilitario para el país. Por ejemplo, que nos podamos ver las caras y discutir, analizar, proponer y luego suscribir un acuerdo energético nacional, donde inclusive esté el candidato del gobierno, el candidato presidencial del gobierno, que es el actual presidente, que podamos discutir un acuerdo energético nacional. Un acuerdo energético nacional que supone además darle confianza tanto, a los que nos compran el crudo y decirle, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero tiene que haber voluntad política, decirle, señores, a ustedes quedarse consigo o permitir que caiga en manos de los tenedores de bonos es un error. Porque la dieta que ustedes necesitan para esas refinerías que surten a Cigua la tenemos nosotros. Nosotros queremos ser surtidores confiables. Venezuela, Kiko, tú recuerdas que fue surtidor confiable en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, hay una película en Netflix que se llama, creo que La Guerra de Murphy, de Peter O'Toole, que habla cuando los alemanes mandaron los submarinos a hundir barcos petroleros porque le estaban garantizando el petróleo para los tanques allá. O sea, que un acuerdo energético nacional que le diga, compañero, en este momento no es para abastecer guerras como tal, sino para decirle, ¿qué representa Cigua en los Estados Unidos? Y a los que nos están viendo en sus casas, representa por lo menos el suministro de combustible en el 80% de ese país. Que nosotros podamos decirle, ya el negocio de nosotros, ya el negocio de Venezuela no es seguirte vendiendo petróleo, es venderte gasolina, es garantizarte gasolina en tu territorio. Por eso hablo de discutir, proponer y analizar y suscribir posteriormente un acuerdo energético nacional, porque todo pasa por la economía. Creo que para eso hay que tranquilizar este país. Para eso hay que tener hacer un gran acuerdo nacional por Venezuela. Para eso hay que tener una visión de romper con el modelo rentista y extractivista en materia petrolera. Para eso hay que dar un viraje hacia el área petroquímica para poder llegar entonces a la discusión de la pertinencia o no de las prestaciones sociales y que los venezolanos y las venezolanas puedan ganar $1.000 mensuales. Y no venir con cifras locas. Es que de allí que nosotros podamos prepararnos en época de vacas gordas para época de vacas flacas, que podamos tener un fondo soberano que nosotros en el Plan B lo hemos denominado el Fondo Soberano Simón Bolívar, un fondo soberano que le garantice la seguridad social al hombre y a la mujer. Por eso es que en la economía humana el acento está en el hombre y la mujer y que no sean las cifras el referente y lo importante. Ahora, para eso tiene que haber profunda voluntad. Para eso tenemos que entender que tenemos que poner a Venezuela siempre por delante y dejar la lucha fratricida, la lucha suicida. ¿A dónde nos lleva la lucha fratricida? Nos lleva a un despeñadero, nos lleva a un camino incierto. Yo me inscribo y eso no es ser ni blandengue ni nada. Por eso es que yo dije una expresión recientemente, Kiko, que a lo mejor fue muy polémica. Dije, el mejor candidato. Y no digo candidata porque no hay ninguna candidata inscrita y no hay posibilidad de que en este momento, yo tengo que ser muy franco, de que alguna mujer, o yo hubiese querido que hubiese en la lista de 13 aspirantes, por lo menos no una, 2, 3 mujeres, ¿no? Pareciera el club de los búfalos mojados, ¿te acuerdas? De Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Cosas. Pero bueno, están 12 más el candidato oficial del gobierno, que es Nicolás Maduro, son 13 candidatos. Pero yo quisiera de verdad de que esos 13 candidatos haciendo una campaña utilitaria, de que el país pueda, en todo caso... pero tú eres uno de los más peleones. Pero fíjate, tú eres los que más choca. Pero no es que el que más choca. He sido el que a lo mejor le he dicho verdades incómodas al país, verdades incómodas que han logrado respuestas de adjetivaciones y descalificaciones. Pero que te lo diga yo hoy es el motivo de una fuerte reflexión. Porque además te digo, el mejor candidato hoy día a ser presidente de la República es el que tenga mayores niveles de entendimiento con el gobierno, mayor capacidad de negociación con el gobierno y el que tenga la mayor posibilidad de darle garantías de salida al gobierno. Hermano, para tu momentico ahí, sí. Fíjate. Cuando uno ve lo que pasa en la oposición, te das cuenta, no solo la división, sino que el público que va a votar por la oposición, que hay gente que dice que es 80%, esa cifra no existe, pero sí es bastante,
requiere de gente que le diga las cosas al gobierno. O sea, requiere de una oposición con lenguaje y perfil de oposición. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Y entonces el que no es así, alacrán. Pero fíjate lo siguiente. Entonces, Patricio Aylwin fue un alacrán, Nelson Mandela fue un alacrán y Lech Walesa fueron alacranes. Porque Patricio Aylwin jamás le ofreció cárcel a Pinochet. Lech Walesa jamás le ofreció cárcel a Jaruzelski. Y un documental que hablaba de... No. ¿Te acuerdas que él no? El documental que hablaba que algunos decían, los de marketing, los expertos en marketing, es que tenemos que aprovechar los minutos para denunciar los casos y cosas. Y hubo un grupo que dijo, epa, es que eso nos va a meter en un camino de confrontación donde el gobierno, allá en Chile, nos lleva la delantera y nos va a ganar en ese terreno. Y fue donde vino aquella campaña, viene la alegría, viene la alegría. Y bueno, viene la alegría, generaste una esperanza en la gente, una sensación de cambio en paz, un opositómetro en la mano, y con eso respondo tu pregunta, como si tuviesen un opositómetro, un moralómetro en la mano, para decir qué clase de opositor eres, qué decibeles tienes de oposición. Aquí no se trata de tener un opositómetro de que, porque tú no calificas, no, compañero, vuelvo y repito, y lo quiero ver aquí. El mejor candidato a ser presidente y para lograr llegar a ser presidente es el que hoy tenga los mayores niveles de entendimiento con el gobierno, con la estructura gobernante, que tenga la mayor capacidad de negociación con el actual gobierno y que tenga la mayor capacidad de garantizarle una ruta de salida. ¿Cuándo son las elecciones? 28 de julio. ¿Faltan? ¿Cuándo asume el nuevo presidente? El 10 de enero. Mira, 6 meses, mucha agua pasa debajo del puente. Vamos a ir al corte. Yo coincido contigo, pero hay un sector del país que por la emocionalidad no entiende eso. Bueno, ya no entiende eso. Busquemos la emocionalidad en otros temas. No lo entiende porque dice, no, esos son unos alamecates del gobierno, vendidos, traidores. Fíjate el debate que hay en la plataforma unitaria. Sí. Ahí te das cuenta de eso. ¿Cuándo regresemos?